Muy bien, mis amados hermanos, estamos listos para comenzar. Creo que la prueba que hemos hecho nos ha permitido un poco saber si están recibiendo bien esta señal. Esperamos que puedan estar todos juntos como iglesia, como habíamos acordado, para tener nuestro tiempo de estudio bíblico el día miércoles. Los otros días hemos tenido un tiempo también de meditación, de reflexión, en medio de estos días que han sido complicados, y hemos querido pensar un poco en cómo enfrentar estos días, ¿no? Que nuestro corazón no desmaye, que nuestro corazón esté animado, porque nosotros los hijos de Dios podemos estar animados en medio de las pruebas. Así nos enseña Santiago en su carta, como decíamos el otro día: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo un creyente puede tener gozo en medio de las pruebas? Porque tenemos un Dios sólido, un Dios que puede sostener nuestra vida en medio de las circunstancias difíciles. Yo quisiera elevar una oración para comenzar. Ustedes pueden poner, si es que quieren, allí su motivo de oración, o los pueden mandar internamente si ustedes quieren también. Si hay algún problema de audio, bueno, les pedimos perdón. No sabemos bien cómo saldrá esto, al ser algo cierto que no lo hacemos usualmente, pero vamos a ir mejorando en medida que tengamos que hacer esto. Pero les quiero volver a decir, ustedes pueden dejar sus motivos de oración allí, ¿cierto? Y si quieren hacer motivos de oración privados, también los pueden enviar, ¿cierto? Privadamente, y podemos estar orando, terminando el estudio en el día de hoy. ¿Qué les parece si oramos al Señor? ¿Qué les parece si le pedimos al Señor que Él pueda guiar este tiempo? Y elevamos también una oración al Señor para poder pedirle a Él que Él pueda hablar a nuestro corazón en medio de estos tiempos que son difíciles, pero que nosotros los hijos de Dios podemos enfrentarlos con gozo. Son difíciles porque son complicados. Algunos hermanos, como decíamos, ¿cierto?, ayer han ido cesándolos del trabajo, pero algunas buenas noticias han llegado también en estos días, y de alguna manera estamos convencidos que Dios va a sostener nuestras vidas en todo momento, mi amado hermano. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, estamos realmente muy contentos, Señor, de los medios que tú nos das. Podemos orar a ti confiados en este día de que aun cuando a veces tú permites ciertas pruebas, ciertos momentos difíciles, nosotros los hijos de Dios podemos tener la tranquilidad de confiar en ti. Estamos animados porque sabemos que tú eres un Dios amoroso, eres un Dios de gracia, eres un Dios de amor, y podemos en este tiempo confiar en medio de los momentos difíciles. Yo te ruego, mi amado Dios, que tú puedas obrar a través de tu palabra en nuestro corazón y puedas traer refrigerio a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, amada Iglesia Macedonia, y también amigos que nos pueden estar viendo en este tiempo. Yo mencionaba, mientras compartía esas breves reflexiones durante la semana, que había estado leyendo a A.W. Tozer, y A.W. Tozer cita en un momento al ministro y poeta de principios del siglo XX, Frank Mason North, que escribió lo siguiente: por encima de ruidos y egoísmos, Hijo del hombre, oímos tu voz. Y yo quisiera volver a mencionar esto porque ha pegado muy profundo en mi corazón la verdad de que Dios a veces permite ciertas situaciones donde nos encontramos privados de ciertas cosas que estamos acostumbrados. El ruido diario de nuestros trabajos, el ajetreo diario del día a día, y muchas veces nosotros decimos, ¿cierto? Yo me encuentro, como mencionaba durante esta semana en las reflexiones, con personas que dicen: yo no tengo tiempo para servir a Dios. Yo no tengo tiempo para pensar en Dios. Y a veces Dios nos quita eso que nosotros
ponemos como excusa que no tenemos tiempo. Quizás Dios nos ha quitado en este tiempo nuestro periodo de labor en los distintos trabajos y aún así Él promete sostener a sus hijos, pero nos ha quitado y nos ha puesto en esa situación donde obligadamente tenemos que estar en casa y tal como decía Nord, para también pasar por alto esos egoísmos que muchas veces nosotros solemos tener. Estamos tan ensimismados en nosotros mismos que este tiempo nos obliga a pensar que realmente lejos de yo tener el control de las cosas, como solemos pensar, y como siempre el hombre tiende en su corazón a entender la vida, que tiene el control, nos damos cuenta que un pequeño microorganismo puede cambiar nuestra vida. Un pequeño microorganismo, pero ¿sabes qué? Yo quiero en este tiempo que tú no te desalientes, mi hermano, porque este no es un tiempo malo, este es un tiempo donde de alguna manera tenemos que reflexionar para algo mejor, y eso mejor es Dios. Estas palabras que este gran poeta menciona, que las vuelvo a repetir, por encima de ruidos y egoísmo, hijo del hombre, oímos tu voz o queremos oír tu voz. Encuentro estas palabras, mi amado hermano, tan oportunas en el día de hoy. Dios llama a su pueblo y al mundo entero para que podamos meditar en Él, para que volvamos a Dios. A.W. Tozer, el apreciado pastor del siglo XX, expresaba ya en la década del 50 la falta de devoción que muchas veces los hijos de Dios, la iglesia de Cristo tiene. Y él decía, la iglesia en aquel entonces, estoy hablando de la década del 50, hoy en día es exactamente lo mismo. Bueno, el corazón del hombre no cambia mucho. En aquel entonces, A.W. Tozer decía, nuestra iglesia, la iglesia de Cristo, necesita un avivamiento. Y sabes, la mayoría de los avivamientos suceden precisamente cuando la iglesia tiene que reconocer que sin Dios nada es posible. Es en los momentos de prosperidad donde lamentablemente el corazón del hombre se ensoberbece y comienza a pensar que no necesita a Dios. A.W. Tozer dijo lo siguiente, mira, voy a citar textual algo que W. Tozer dijo acerca de la necesidad de avivamiento. Dice Tozer, lo digo con amor, pero en nuestros púlpitos falta calidad espiritual. Nuestros tiempos son semejantes a los de Milton, el poeta inglés, que le hicieron exclamar, las ovejas hambrientas miran interrogantes, pero nadie las alimenta. Repito lo que dijo Milton, las ovejas hambrientas miran interrogantes, buscando respuestas, pero lamentablemente en muchas iglesias en el día de hoy, las ovejas no encuentran esa respuesta, ese alimento que necesitan. Continúa Tozer y dice lo siguiente, es algo patético y lamentable ver a los hijos de Dios sentados a la mesa del Padre y desfalleciendo de hambre. Se confirma la sentencia del gran predicador Wesley, dice Tozer, se pueden tener excelentes opiniones, refiriéndose a la sana doctrina, excelentes opiniones acerca de Dios, sin que ello signifique que se lo ama o se desee servirle o se desee a Dios. ¡Qué increíble! Y continúa diciendo, para sentenciar, Satanás es una prueba de ello. ¿Quién más que Satanás conocía perfectamente quién es Dios? Conocía perfectamente y nos podría hablar, dar incluso un mensaje de la grandeza de Dios. Se puede tener sana doctrina, sin embargo, al mismo tiempo, no amar a Dios. Mis amados hermanos, una de las cosas tristes que a mí, por lo menos como pastor, me toca ver a diario, son personas que pueden ser alimentadas con sana doctrina, sin embargo, hay en sus vidas una desidia espiritual, una falta
de amor por Dios tremendo. Yo creo firmemente que estos son tiempos para reflexionar si realmente nosotros amamos a Dios. Yo creo que Dios de alguna manera ha introducido, como hemos dicho durante esta semana en nuestras reflexiones, ha introducido estos tiempos para ver de qué manera, cómo está mi corazón, de qué manera yo estoy adorando al Dios del cielo que digo amar con mis palabras, pero que muchas veces dista mi corazón de eso. El salmista, hemos meditado muchos salmos en esta semana y quisiera continuar en esa línea. En el Salmo 63, un salmo muy particular que ya vamos a dar un poco el contexto de este salmo, el salmista en el versículo 8, Salmo 63, 8, dice lo siguiente: está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Qué maravillosas palabras, qué hermoso es poder meditar en los salmos, sobre todo cuando los hijos de Dios somos enfrentados a momentos difíciles. Mi amado hermano, mi intención a través de esto no solo es exhortarte, a través de este estudio de la palabra de Dios no solo es exhortarte, sino que a la vez animarte. Pero no animarte sobre fundamentos que no tienen consistencia, no construir sobre la arena, sino construir sobre bases sólidas. Para que cuando vengan las lluvias como las que estamos enfrentando hoy, cuando vengan las tormentas como las que enfrentamos hoy, nuestra casa pueda estar sólida en un fundamento seguro. Hoy lamentablemente vemos a muchos en distintas iglesias cristianas, entre comillas, dar ánimo a la gente, pero dar ánimo sin el fundamento sólido de la palabra de Dios. Pero lamentablemente, aun cuando hay iglesias que sí tienen el fundamento sólido, vemos otro problema: falta de amor a la persona de Dios. El salmista, muy por el contrario, en medio de las dificultades que ya vamos a examinar, dice en el Salmo 63, 8, está mi alma, todo mi ser, el asiento de mi personalidad, mi mente, mi corazón y mi voluntad, mi alma está apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Qué preciosas palabras que también las podemos recitar en la traducción de la Nueva Traducción del Viviente, que traduce muy bellamente estas palabras del Salmo 63:8. Dice así: me aferro a ti, tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Tu fuerte mano derecha me mantiene seguro, me aferro a ti. Es interesante pensar, mi amado hermano, un poco en esa palabra que la Reina Valera traduce por apegado, la palabra hebrea davak, porque es una palabra muy interesante, puede significar adherirse a algo con pegamento. Cuando el salmista dice, mi alma está apegada a ti, adherida con pegamento, puede significar también esta palabra davak en el hebreo, simbólicamente una lealtad, devoción absoluta a alguien. Sin lugar a duda, cuando alguien tiene devoción real a una persona, ese corazón está apegado. Es la misma palabra que encontramos y que Dios de alguna manera entrega allí en el Génesis para referirse al matrimonio, en Génesis 2:22, donde dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá. La palabra davak, se pegará, prácticamente con cola, y sin lugar a dudas no hay mayor relación en esta tierra que la relación maravillosa que puede haber en el matrimonio. Es una relación indisoluble, pero el salmista se está refiriendo a Dios. Él está diciendo, mi alma está pegada a Dios. Hay ocasiones en que, mi amado hermano, lamentablemente nuestra comunión con Dios ha ido flaqueando, ha ido de alguna manera deslizándose, como dice el escritor del libro de Hebreos, dejando algunos principios, situaciones que hacen tambalear nuestra confianza fiel en Dios y que de alguna manera este mundo va como enamorando nuestro corazón, aquellas cosas que nos alejan de Dios. Santiago se refiere a las almas adúlteras, almas que
no tienen fidelidad. En este año estábamos hablando de la importancia del compromiso, hemos tenido que dejar nuestros estudios del compromiso, pero sin lugar a duda, en medio de estas situaciones Dios nos llama, como decíamos el otro día, al compromiso. Y a veces nosotros, mis amados hermanos, lejos de tener comunión, vamos perdiendo nuestra confianza en el Señor. Sobre todo cuando hay momentos de angustia. Muchas personas cuando viven pruebas, y en este momento puede estar pasando eso en tu corazón, yo te animo, mi amado hermano, que eso no suceda. Muchas personas comienzan a flaquear en su fe, comienzan a desanimarse, comienzan a tener depresión, comienzan a sentir que verdaderamente Dios ha desaparecido de sus vidas. Ese Dios que prometía de alguna manera sostenerles como que ha quitado la mano. No pienses en eso, tal como lo decíamos el domingo. Nuestros estudios van a apuntar muchísimo a eso en este tiempo, mi amado hermano, sostener nuestra fe. Comenzamos, como te decía, a flaquear, sobre todo cuando estamos angustiados por cuestiones precisamente que no esperábamos. ¿Cuál es el contexto del Salmo 63, donde leíamos simplemente un versículo? Bueno, es importante entender que el contexto precisamente del Salmo 63 es la angustia inesperada. La angustia inesperada. ¿Cómo es eso, pastor? Quizá alguno de ustedes se pregunta, ¿cómo es la angustia inesperada? Bueno, fácilmente esta sola frase ya nos dice una gran verdad, una gran realidad. Hay muchos momentos difíciles que no los esperamos. Hay algunos que los prevemos, algunos que pensamos que pueden suceder, pero hay algunos que son inesperados, como lo que está sucediendo ahora. Mencionábamos ayer que la economía en Estados Unidos estaba muy bien, muy sólida, hace unas semanas atrás, y de pronto ocurre este colapso. Las bolsas se vienen abajo, los trabajos se vienen abajo, todos están pensando en una recesión, angustias inesperadas. Pero volvamos al Salmo 63 para contextualizar esto que estamos aquí meditando y estudiando. ¿Puede haber, mi amado hermano, pregúntate tú como papá, muchos de los que están viendo son padres, yo como padre también puedo pensar en esto, ¿puede haber una angustia más inesperada que la que convierte a un hijo? Sí, un hijo, alguien que uno ama, alguien que uno daría su vida, que lo convierte en un enemigo. Eso causó precisamente Absalón, hijo de David, una angustia inesperada. Si nosotros queremos ver, no tenemos el tiempo ahora, el trasfondo de esto lo podemos ver ahí en 2 de Samuel capítulo 15, donde vemos claramente, 2 de Samuel capítulo 15, tú lo puedes estudiar después, vemos claramente cómo este hijo produjo en el corazón de David una angustia inesperada. Hay angustias, mis amados hermanos, que son inesperadas. Muchos de ustedes quizás a veces en estos días no han podido dormir diciendo, yo no me esperaba esto, yo no pensaba que esto podía suceder así. La Reina Valera titula el Salmo 63 como Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. En el desierto de Judá. ¿Por qué David estaba en el desierto de Judá? Bueno, precisamente porque Absalón se había levantado contra David. No vamos a entrar en el detalle. Algunos escritores y muy buenos maestros nos dicen precisamente que el levantamiento de Absalón fue precisamente por la desidia que tuvo David cuando Amnón hizo ese acto vil de violar a su hermana, que era la hermana de Absalón, y Absalón guardó rencor con eso. Y Absalón tenía cierto rencor por su padre, pero no vamos a entrar en eso. Pero dice el Salmo como título, Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. ¿Por qué David tuvo que ir al desierto de Judá? Bueno, 2 de Samuel, si tú dejas el dedito allí, en el Salmo 63, y me acompañas simplemente para entender un poco el contexto, ahí en 2 de Samuel 15:23, yendo al contexto, cuando David huía, podemos entender que ocurrió lo siguiente. Absalón se levanta contra David. Algunos de sus oficiales y de las personas que, entre comillas, eran leales a David, lo estaban dejando. Otros querían estar con él. Incluso algunos sacerdotes tomaron el arca para acompañar a David.
y todo el país lloró en alta voz, dice 2 Samuel 15:23. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey, este es David, y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Al camino que va al desierto. Mi amado hermano, quédate con esa frase. En el caso de David, su hijo Absalón, que se había levantado, la rebeldía de Absalón, que se había autoproclamado rey y que muchos lo acompañaban, la vida de David corría peligro, sus oficiales más cercanos corrían peligro, sus esposas, las más cercanas corrían, su familia corría peligro, por algo que nunca él se habría imaginado, porque su propio hijo se levantó contra él. Una angustia inesperada. Y sabes, mi amado hermano, Dios lo hace ir hacia el desierto. ¿Cuántas veces nosotros, mis preciosos hermanos, mis amados y preciosos hermanos, somos conducidos al desierto, a esos lugares áridos, espiritualmente hablando, que nunca pensamos que íbamos a estar un par de días antes, pero Dios nos lleva a huir en un momento al desierto? Es allí en medio del desierto en donde David escribe este maravilloso salmo. Un escritor dijo algo maravilloso que yo quiero citar textual. Así como las cartas más hermosas y llenas de confianza se escribieron por el apóstol Pablo en una cárcel, así también los salmos más hermosos, entre ellos los salmos de David, se escribieron en el desierto de la aflicción. ¡Qué tremendo! Qué tremendo esta gran verdad para meditar. Pablo allí en la cárcel escribió esas preciosas cartas que hoy alientan nuestro corazón. Lejos de ver un Pablo derrotado, nosotros vemos un Pablo animado, sufriendo por cierto, pero animado, animado. No vemos a un Pablo que está allí derrotado por las circunstancias, vemos un Pablo animado. Podemos ver también estos preciosos salmos que en medio de la aflicción, el domingo veíamos como David huía del rey Saúl, y ahora estamos viendo cómo él huye de su propio hijo. ¡Wow! Hay pruebas que son difíciles de soportar. ¿Qué nos dice este salmo acerca de cómo David reflexionó allí en el desierto? Que también nos dice de cómo nosotros podemos reflexionar y también reaccionar. Cómo nosotros podemos accionar, cómo nosotros podemos actuar en medio de esos momentos en que Dios nos lleva hacia el desierto, nos lleva hacia el desierto. Esos momentos donde pensamos que no hay nada a nuestro alrededor que valga la pena. Todo es árido. No pensamos que va a haber un fruto aquí. Pero sabes, aún en medio del desierto, Dios se hace presente para confortar el corazón de sus hijos. Mis preciosos hermanos, yo sé que muchos de ustedes están pasando momentos difíciles. Ustedes me lo han compartido. Pero quiero decirles algo. En medio del desierto, nosotros podemos encontrar solidez y el descanso que necesitamos. Los recursos que vienen desde el cielo. Porque tenemos un Padre poderoso que no deja que sus hijos transiten solos por los momentos difíciles. ¿Qué nos dice este salmo acerca de cómo David reflexionó en el desierto? Número 1, podemos ver la sed del salmista. La sed del salmista. Alguien puede decir, bueno, obvio estaba en el desierto. Sin lugar a duda allí había sed. Pero sabes, el salmista tenía una sed aún más importante. No es una sed que tiene que ver con las cosas de esta tierra. Muchos se equivocan pensando que van a satisfacer su vida con las cosas de esta tierra. La sed de David era distinta. En el Salmo 63:1 dice, Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Qué cuadro más vívido, ¿no? Ahí podemos ver al rey David en medio del desierto de Judá, pero recitando estas palabras y diciendo,
Si hay algo, mi Dios, de lo que tengo sed, es de ti, mi Dios. Dice el versículo 2, para ver. ¿Por qué tengo sed de ti? Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Así como te he mirado en el santuario. David, mi amado hermano, con esta expresión, lo que David buscaba eran respuestas de Dios. Respuestas de Dios. Solo Dios puede satisfacer nuestras inquietudes y es cuando Dios nos habla, cuando Dios conforta nuestra alma, que nosotros podemos tener descanso. Los seres humanos muchas veces no se dan cuenta que necesitan oír la palabra de Dios. Necesitan oír la palabra de Dios, que no son cualquier palabra, que no es cualquier libro, por muy top de novela que sea. La Biblia es la palabra poderosa de Dios que trae al alma de quien le busca con un corazón sincero la satisfacción de un alma sedienta de Dios. Mientras David huía, para entender las palabras del rey David, mientras David huía por el desierto, como te decía al principio, los sacerdotes querían ir con él. Él los animó a que volvieran. Allí en 2 Samuel, nuevamente deja tu dedito ahí en el Salmo y acompáñame a 2 Samuel capítulo 15, en el versículo 25. 2 Samuel 15, 25, para ir paralelamente en el contexto. Cuando David huía hacia el desierto, como te decía al principio, los sacerdotes querían ir con él y llevar el arca. Pero nota lo que les dice David. Pero dijo el rey a Sadoc, uno de los sacerdotes, vuelve el arca de Dios a la ciudad. El arca del tabernáculo. Recuerda que el templo todavía no estaba construido, había un tabernáculo y el arca muchas veces se llevaba a diferentes lugares, no estaba en un lugar puntualmente. Y entonces los sacerdotes tomaron el arca y David le dice, vuelve el arca de Dios a la ciudad, si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová. Aquí donde estoy, huyendo hacia el desierto, Él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Ese era el deseo de David, poder estar allí en el lugar donde simbólicamente estaba la presencia de Dios. Y donde Dios les había dicho, más que simbólicamente, literalmente estaba la presencia de Dios. Y si dijere, no me complazco en ti. Nota este hombre. Aquí estoy. Haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú un vidente? Es como que le dice, mira, tú eres un vidente, tú eres un hombre que entiende todas las cosas. Tú tienes en tu mano el Urim y el Tumim, que eran esas piedras que los sacerdotes tenían para ver, para consultar a Jehová. Vuelve en paz a la ciudad, le dice David, y con vosotros vuestros 2 hijos, Aimás, tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto, hasta que venga respuesta de vosotros, que me dé aviso. ¿Ves por qué David le está diciendo en el Salmo, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario? ¿Cuál era la sed de David? De saber qué era la voluntad de Dios. Mi amado hermano, en medio de las pruebas, más que rogar a Dios para que Dios nos saque de estas situaciones difíciles, ¿saben los que tenemos que pedir nosotros a Dios? Como dijo un gran hombre de Dios, debemos preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál es tu propósito en medio de esta prueba? Porque yo quiero conocerlo, yo quiero saber cuál es tu propósito. Más que salir de esta tormenta, más que salir de este desierto, yo quiero saber tu voluntad. Mi alma tiene sed de ti, Dios. Mi amado hermano, este es un tiempo que Dios ha introducido para que nosotros busquemos el mayor bien, que no es lo económico, si bien necesitamos, y Él sabe que necesitamos de lo económico, para buscar el mayor bien, que es el mismo. Por eso David, entendiendo esto, dijo, mi alma tiene sed de ti. Esto nos conduce al segundo encabezado, la sensatez del salmista. Qué importante es tener sensatez en medio del desierto, en medio de las circunstancias difíciles. ¿Qué es sensatez? Según el diccionario Vox,
de la lengua española, sensatez es la cualidad que tienen las personas, nota eso, la cualidad que tienen las personas que muestran buen juicio, que saben discernir entre lo bueno, lo malo, entre lo bueno y lo mejor, prudencia y madurez en sus actos y decisiones. Mi amado hermano, en medio de las circunstancias difíciles, nosotros podemos comenzar a tomar malas decisiones. Mientras yo preparaba este estudio, esta tarde, esta mañana, bueno, en estos días, mientras meditaba en estas palabras, sabes que yo le decía a mi esposa, qué curioso, en un momento mientras preparaba el estudio me llegó un mail que decía, sabe, usted tiene muy buen crédito, decía, usted puede pedir esta tarjeta que de alguna manera le va a permitir en estos tiempos difíciles, así decía el mail, en estos tiempos difíciles, tener su mente en paz por si es que vienen tormentas. Qué curioso, ¿no? El mundo nos dice, ¿sabes qué? Yo puedo darte las soluciones, yo puedo darte las respuestas. Y de pronto nosotros en medio de estas circunstancias difíciles podemos perder la sensatez y empezar a endeudarnos, empezar a pedir dinero que quizás no podemos pagar. Empezamos a pensar las cosas de una manera descontrolada. Calma, mi hermano. Sensatez. En medio del desierto es importante la sensatez del salmista. Nota lo que el salmista nos va a decir. Salmo 63:3. ¿Dónde él veía que estaba el mayor bien del hombre? Dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Otra traducción recita de esta manera, más que vivir, prefiero que me ames. Más que vivir, prefiero que me ames. ¿De qué servirá al hombre si ganare todo el oro del mundo y en esta vida es lograr a todas las cosas que los hombres se proponen? Si no contamos con el amor misericordioso de Dios, mi amado hermano, yo no quiero eso. Yo prefiero, por sobre todas las cosas, contar con la misericordia de Dios. Esa misericordia que, como el salmista David también decía, me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová podré morar por largos días. Mis labios te alabarán, dice el salmista. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. O como recita la nueva traducción del Viviente, a ti levantaré mis manos en oración. No a los créditos, no a las tarjetas de crédito, no a los bancos para solucionar problemas, descansando en Dios, no volviéndonos locos, no desesperándonos. Porque ¿sabes qué? Tenemos un Dios misericordioso y debemos tener sensatez, cordura. En medio de la adversidad podemos ser tentados a buscar confianza en nuestros propios y terrenales ayudadores, dejando a Dios de lado. No hagas eso, mi hermano. Dios en ocasiones nos hace pasar por el desierto para que sepamos que solo Él es nuestro ayudador. Mira qué interesante. No saques tu dedito del Salmo, pero nota lo que dice Isaías capítulo 41, versículo 10, en un contexto también de desesperación, donde los profetas le estaban diciendo al pueblo que producto de la infidelidad vendrían a ser cautivos, la tierra quedaría desolada, pero que ellos, el remanente fiel, debía confiar en Dios, que en los tiempos difíciles Dios les iba a sostener. Y en Isaías 41, 10 le dice, no temas. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y estas palabras pueden ser aplicadas a nuestra vida sin lugar a duda y con toda autoridad, porque los que confían en Cristo como su Señor y Salvador pueden decir con toda confianza que son hijos de Dios. Y dice el Señor, no temas, porque yo estoy contigo, mi precioso hermano. Dios dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Es decir, que te doy fuerza, que en medio de las circunstancias difíciles y del desierto, en esos momentos donde te sientes abatido, yo te esfuerzo. Siempre te ayudaré, absolutamente. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Preciosas palabras. Pero podemos pasar la prueba como también no. En medio de las circunstancias difíciles, algunos pueden desistir de confiar en Dios. Otros no. Algunos pueden volver atrás. Otros no. Seguirán adelante. ¿De quién
¿De qué grupo? ¿Cuál es tu facción? ¿Cuál es tu grupo? ¿A qué grupo perteneces tú, mi amado hermano? ¿A los que desisten? ¿A los que comienzan a confiar en otras cosas? ¿O a los que confían sin ninguna vacilación en Dios? Sabes, en el contexto, como te decía, uno de los graves problemas del pueblo era que habían confiado en ídolos. Cuando Isaías recita estas palabras, el pueblo había confiado en ídolos y le dice al pueblo fiel, ustedes sigan confiando, porque yo soy tu ayudador, yo te sostendré en medio de las dificultades. Las dificultades vienen, ¿sabes por qué? Porque es un pueblo idólatra y necesita ser reprendido. Mi precioso hermano, vivimos en un tiempo de tanta idolatría, tanta idolatría. Vuelvo a repetir, como te dije al principio, cuántas personas en medio de los tiempos de prosperidad dicen, yo no tengo tiempo para Dios. Yo tengo mi propio Dios, el trabajo, el gimnasio. Yo tengo mi propio Dios, las finanzas. Yo tengo mi propio Dios que se llama el sueño americano. Yo no tengo tiempo para pensar en Dios. E Isaías, de parte de Dios, dice lo siguiente en el capítulo 41, versículo 7. La insensatez del hombre. El carpintero animó al platero. Es decir, el carpintero quien va formando un ídolo. Esa es la idea. No tenemos tiempo para andar mucho en las palabras, pero el carpintero que idea un ídolo, que lo talla. Entonces anima al platero. ¿Para qué? Para que lo cubra de plata. Y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque. Ahí estaba el herrero dándole forma, ¿no? Diciendo, buena está la soldadura. Y lo afirmó con clavo para que no se moviese. Y yo añadiría, para que no se cayese. Porque son ídolos. Mis amados hermanos, las cosas en las que a veces confiamos sin darnos cuenta son ídolos que caen de un día para otro. Vuelvo a repetirte, hace unas semanas atrás, la economía en Estados Unidos y en muchos lugares del mundo estaba sólida. Hoy, ¿cómo está la economía? ¿Sabes? A veces Dios la hace tambalear. ¿Sabes por qué? No porque Él sea malo, porque Él quiere que entendamos que le necesitamos a Él. La seguridad de los hijos de Dios no está en los ídolos falsos. Rómpelos, mi hermano. Rompe esos ídolos falsos en el nombre del Señor. Yo te pido hoy, en el nombre del Señor, que rompas esos ídolos falsos. Que dejes de confiar en eso. Que entregues tu corazón por completo al Señor. Yo también me siento tan triste de no poder estar con ustedes en el templo como lo solemos hacer. Pero sabes, mi hermano, yo creo que estos tiempos son necesarios. Son tiempos para romper ídolos de una vez por todas. Para que entendamos que Dios puede simplemente mover el piso de un día para otro y todo cae. ¿Por qué? Porque Él quiere que entendamos que necesitamos tener sed de Él, que seamos sensatos, sabios y que nos demos cuenta que sin Él estamos perdidos. Esto nos lleva a nuestro tercer encabezado, la satisfacción del salmista. Lejos del salmista tener satisfacción en otras cosas, el salmista tenía satisfacción en Dios. Nota lo que dice el Salmo 63 en el versículo 5. Nota, y también el 6 y el 7. Vamos a leer, dice, como de meollo de grosura. Son palabras que muchas veces no utilizamos, ¿no? Pero mira lo que dice, como de meollo de grosura. Es decir, más que un suculento banquete, un banquete suculento, será saciada mi alma. Como de meollo de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Alabándote, pero David, estás en medio del desierto. No importa si estoy en medio del desierto, no importa si estoy viviendo una angustia inesperada, como que mi hijo me esté persiguiendo. Y ya sabemos cómo terminó la historia, triste, ¿no? Mi hijo me está persiguiendo. Qué dolor para un padre. Vuelvo a repetirte, ¿cuánto amamos nosotros a nuestros hijos? Que un hijo se levante contra ti, eso sí que es una angustia inesperada. Entonces, David, ¿cómo puedes decir que como meollo de grosura es saciada mi alma ahí en medio del desierto y con labios de júbilo te alabará mi boca? Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando
medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. ¿Qué está diciendo David? David está recordando cuántas veces ha pasado por pruebas. ¿Te acuerdas el domingo Saúl? Y otras pruebas más. ¿Te acuerdas del gigante Goliat? Y David sabe lo que está diciendo. Cuando yo me acuesto aquí en medio del desierto, yo recuerdo que cuántas veces he pasado por momentos difíciles. Y en todos esos momentos difíciles, Dios me ha sostenido. Dios me ha socorrido. Y entonces el alma de David volvía a tener aliento porque él meditaba en Dios. No se quedaba en la noche pensando, ¿cómo voy a hacer si no hay trabajo? ¿Qué haré si pasa esto otro? Cada día tiene su propio afán. Amados hermanos, vayamos de rodillas delante de Dios y en nuestro lecho meditemos en Él. Pensemos en Él. Acostémonos meditando, reflexionando. Qué importante antes de dormir, leer un texto de la palabra de Dios e irte a dormir pensando, meditando, reflexionando. Isaías capítulo 26, versículo 3, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La satisfacción no está en la ausencia de problemas. No te equivoques, mi hermano. La satisfacción no está en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios en nuestras vidas. Sino de la presencia de Dios en nuestra vida. No tenemos satisfacción porque no tenemos problemas. Podemos tener satisfacción en medio de los problemas. ¿Por qué? Porque Dios está presente. Ahora, si Dios no está presente en tu vida, tú puedes tener algunos atisbos y momentos muy superficiales de risas, pero no de verdadero gozo. Solo tienen gozo aquellos que disfrutan de la presencia constante de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque meditan en Él. Porque meditan en Él. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. No esos pensamientos que hoy día sí y mañana no. No esos pensamientos que a veces confían en Dios y a veces no, vacilan. No, los que perseveran porque en ti ha confiado. ¿Es Dios el que satisface tu vida, mi amado hermano? Yo tengo que preguntarme eso también. ¿Es Dios el que satisface mi vida? ¿Mi vida? ¿Por qué el salmista encontraba satisfacción en Dios? Bueno, esto nos lleva a nuestro último encabezado, el sostenimiento del salmista. ¿Por qué el salmista tenía satisfacción? ¿Por qué el salmista tenía esta confianza en medio del desierto? ¿Por qué el salmista podía decir, yo voy a alabar a Dios? Voy a alabar a Dios. ¿Por qué no cesaba la confianza del salmista allí en medio del desierto? Porque él sabía que Dios le sostenía. El sostenimiento del salmista. Nota lo que dice el versículo 8, que es el que leímos al principio y que a través del estudio le hemos dado un contexto para entenderlo mejor. Está mi alma apegada a ti, Dios. Nota, después de todas las palabras que hemos dicho, el salmista dice, yo tengo sed de ti, yo quiero saber cuál es tu voluntad en medio del desierto. Ojalá que pronto los sacerdotes, si saben algo, me digan, porque ellos consultan a ti, yo quiero saber. Ellos están allí en Jerusalén, están en el tabernáculo, están con el arca, ellos consultan. Yo quiero saber lo que tú dices, Dios. Yo quiero entender lo que tú dices. Yo tengo sed de ti, Dios mío. Yo quiero saber qué es lo que tú me quieres decir en todo esto. La sensatez de no perder el control, la falta de control en medio de las pruebas, para después hablarnos de la satisfacción que el salmista encontraba en Dios. ¿Por qué? Porque Dios le sostenía. Dios le sostenía. Está mi alma apegada a ti, adherida a ti. Tu diestra me ha sostenido. El Salmo 63 en el versículo 8, leída
en la Biblia textual dice, mi alma está pegada a ti y te sigue. Mi alma está pegada a ti y te sigue. Claro, porque cuando nuestra alma está pegada verdaderamente a alguien, en este caso a Dios, le seguimos. Tu diestra me sostiene con vigor. ¿Ves? El sostenimiento del salmista. Con vigor, con fuerza. Mi alma, como decíamos el domingo, no está tambaleando ni pisando en arenas movedizas. Con fuerza, con energía, con eficacia, Dios nos sostiene. Mira cómo recita este mismo salmo en la traducción del lenguaje actual. Salmo 63:8, a ti me entrego por completo. Eso tiene que ver también con un alma pegada. Mi alma está pegada a ti me entrego por completo, porque tu gran poder es mi apoyo. Como dijo Pedro, ¿a quién iremos? ¿A quién podemos ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna, mi precioso hermano. Espero que esta reflexión pueda animar tu corazón en medio de los momentos que estamos viviendo. Y recuerda, nosotros podemos confiar en Dios. Durante la semana continuaremos con nuestras reflexiones cortitas, pero también, mi amado hermano, no te olvides que el domingo, también tendremos nuestro estudio de la palabra de Dios. Vamos a comenzar allí a las 10 de la mañana, teniendo un tiempo de oración, como hemos dicho, pero también teniendo el estudio. Ahora no nos podemos reunir en grupos pequeños, por lo tanto tenemos que hacerlo en diferentes casas, en nuestras casas. Y tenemos que unirnos a través de este medio o de cualquier otro que iremos informando. Pero mi amado hermano, tú puedes confiar en Dios. En medio del ruido de este mundo, en medio de todo lo que está sucediendo hoy, el Señor ha dicho, ve a tu casa, enciérrate allí en tu casa, medita en mí, pregúntate si verdaderamente tienes confianza en mí, dice el Señor. Pregúntate si realmente estás viviendo esto con sensatez, sabiendo que yo sostengo tu vida con esa convicción. ¿Verdaderamente crees en mí, dice Dios? Porque nuestro Señor dice, yo no te dejaré ni te desampararé. Esas son las palabras del Señor, no mías, hermano. Yo nada tengo que decirte, pero Dios tiene mucho para decirnos. Podemos confiar en Dios. Que el Señor les bendiga, mis preciosos hermanos.